Buenas tardes a todos. Bueno, nuestro tema de interés esta noche es la personalidad política insurgente del general Vicente Guerrero. Tenemos a tres ponentes que nos van a brindar diferentes perspectivas sobre esta personalidad muy relevante del momento de transición del final de la era colonial hacia el surgimiento del nuevo orden institucional del México independiente. Bueno, sin más trámite voy a empezar a dar la palabra a los ponentes. En primer término, al maestro Jesús Guzmán Uriostegui, quien es licenciado en Historia y egresado de la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue ganador del Premio Salvador Azuela en 1994 en la categoría Testimonio, otorgado por esta institución, el INERM. Ha participado en diversos proyectos de investigación para instancias académicas como el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, Museográfica, Fomento Cultural Banamex, Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, de donde procede otro de nuestros ponentes, Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso de la Unión, el INA, la UAM Azcapotzalco y la UAM Xochimilco, por referir a algunas. Entre sus publicaciones se encuentran En las tablas del Teatro Universal de mi patria, Teloloapan y la insurgencia suriana, 1810-21, publicado por el Ayuntamiento de Teloloapan en Guerrero en 2010. Apuntes para una historia de la insurgencia en la Tierra Caliente de Guerrero, 1810-1821, en la Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, esto fue en 2009. De Bárbaros y Salvajes, las guerras de castas de los mayas yucatecos, según la prensa de la Ciudad de México, de 1877 a 1880, en Estudios de Cultura Maya, también de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, en 2010. La Libertad versus la República, crónica de una polémica inconclusa, en Signos Históricos de la UAM Iztapalapa, en 2010. Otra colaboración ha sido Yo quisiera ser feo como Altamirano, en Nexos, número 419, en noviembre de 2012. Memorias del doctor Merolico, en 2011. Archivo de la Parroquia de Santa María de la Asunción, Teloloapan, en Guerrero, 2011. Y otro más, El Sur ante la Nación, Orígenes del Estado de Guerrero, de la consideración cardinal al concepto cultural. Esto se publicó en Historias del INA, en 2007. Sin más, le concedemos la palabra al maestro Jesús Guzmán. Gracias. Buenas tardes. Haremos la aclaración pertinente que creo quedó explícita, pero bueno, siempre es conveniente señalarlo. No soy maestro aún, tengo los cursos, pero no me he titulado por angas o por mangas, algo un poco porque no se me ha dado la gana tampoco, ya saldrá en su momento, seguimos siendo licenciados. Y bueno, vamos a referirnos a este Vicente Guerrero en sus periplos, en sus afanes revolucionarios, para señalar un poco qué tanto tuvo o no tuvo que ver con lo que nos da pie a este foro, el de la consumación de la independencia. Bueno, y como he señalado en algunas otras cosas, como uno no es de verbo así fluido para explayarse a capela, pues yo prefiero leer, creo que soy más preciso en ese sentido. El 17 de agosto de 1820, Vicente Guerrero le mandó al coronel realista Carlos Moya una carta significativa que dice en su parte medular, cito: como considero a vuestra señoría bien instruido en la revolución de los liberales de la península, aquellos discípulos del gran Porlier, Quiroga, Arco Agüero, Riego y sus compañeros, no me explayaré sobre esto, y sí paso a manifestarle que este es el tiempo más precioso para que los hijos de este suelo mexicano, así legítimos como adoptivos, tomen aquel modelo para ser independientes no solo del yugo de Fernando,
sino aún del de los españoles constitucionales. Sí, señor don Carlos, la mayor gloria de Guerrero fuera ver a vuestra señoría decidido por el partido de la causa mexicana y que tuviera yo el honor de verlo, no de coronel de las tropas españolas, en donde se tienen muchos rivales, sino con la banda de un capitán general de los americanos, para decir por todo el orbe que yo tenía un jefe, padre de mi afligida patria, un libertador de mis conciudadanos y un director que con sus realizadas luces y pericias supiera guiarnos por la senda de la felicidad. Termina la cita. No era la primera comunicación entre ellos, ni la última. Llevaban tiempo tratando de convencerse uno al otro de la validez de su respectiva causa. Una propuesta semejante implementó Vicente Guerrero con otros jefes realistas de la llamada zona del sur novohispano, incluido el comandante general José Gabriel de Armijo. Todos le dijeron que no, pero estos afanes no pasaron desapercibidos para las autoridades virreinales, cuando a fines de ese mismo año, en noviembre, enviaron a Agustín de Iturbide para terminar con las huestes independentistas surianas o para negociar la paz. El anhelo de la causa mexicana por la independencia en 1820 nos habla, en el caso de Guerrero, de una conciencia plena en favor de la libertad americana. Don Vicente no era un improvisado, tampoco un iletrado, y sí un político dispuesto a jugar tanto las circunstancias de la guerra como de la diplomacia. No se hizo, como dicen muchos, a la sombra de Morelos, pues comenzó en la lucha por la independencia con una comisión ordenada por el propio Hidalgo. Así, junto con el indio lobo Francisco Hernández y con el español Manuel Vega, implementó la campaña de la Tierra Caliente y la zona norte del actual estado de Guerrero. Para noviembre de 1810, era el cabecilla principal de Tetela del Río, con el encargo de apoyar con víveres, armas y caballos a los insurrectos que avanzaban contra Teloloapan y Tasco, así como a las tropas que Morelos tenía en la Costa Grande, mismas con las que estuvo en diversos periplos durante 1811-1813. Ya en 1814 y 1815 se hizo fuerte en la zona de la montaña, estableciendo sus cuarteles en los alrededores de Alcozauca. Fue aquí donde dio a conocer la que tenemos hasta el momento como su primera proclama pública, explicitando su juramento a la sabia Constitución del verdadero supremo gobierno americano, la llamada Constitución de Apatzingán, acta que haría conocer y reconocer en los puntos bajo su control, puntos cuyos habitantes adquirían una nueva categoría social, ya no súbditos, sí ciudadanos. Refiere tal proclama en su parte central, cito: todos los que quieran demarcarse con el glorioso renombre de ciudadanos, que formen sus asambleas y que con franqueza apliquen los que les parezcan más convenientes, no a la libertad mía, no a las de sus propias personas, ni a la de los intereses particulares, sino a la libertad graval, bien de vuestros hijos, de vuestras honradas esposas, de vuestros ancianos padres y de vuestros hermanos, y del beneficio común al honor de este nobilísimo pueblo, tanto más distinguido por el Altísimo, cuanto ha querido ultrajarlo el despotismo, la soberbia y la malicia de la tiranía europana. Seguirán en sus posesiones todos los que se distingan con el nombre de americanos, y los que no, se marcharán luego a reunirse con los tiranos, tomarán su guarda en la iniquidad y se sepultarán en la ignorancia, atendidos de que hoy mismo protesto a mi amada patria el no perdonar la vida a persona alguna que siquiera mire a los pueblos ingratos que sirven al enemigo. Yo soy el que me comprometo a sostener, a costa de mi propia sangre,
a cuantos se nombren ciudadanos, y yo soy el que tomará gustoso la plaza de tirano contra todo el que se desentienda de mis hermanos. Termina la cita. Queda claro que, desde entonces, la circulación de papeles sediciosos, entre comillas, fue parte fundamental de las campañas de Guerrero, a la par de la vía militar. Así lo reconoció el realista José Gabriel de Armijo el 20 de junio de 1817 desde Teloloapan, mientras el Tistleco consolidaba posiciones en Tierra Caliente. Papeles con máximas cerradas y criminales, aseguró en ese momento. Papeles seductores y traidores que seguían corriendo en septiembre de 1820 por todos los pueblos y cuadrillas del sur, reconoció el mismo comandante. Y vaya que lo sabía bien, pues desde fines de 1816 las tropas de Guerrero fueron su objetivo primordial. Abrumado, en múltiples ocasiones llamó a los insurgentes a la cordura, ofreciéndoles indultos y perdones a diestra y siniestra. Pero nada le resultó. De hecho, ni sus soldados le creían. Se burlaban de él, aduciendo que las tropas virreinales eran el soporte fundamental de la causa independentista, pues les vendían ganado y cuanto objeto de tráfico pudieran. Si dicho comandante no tenía empacho en hacer florecientes negocios con su regimiento, ellos tampoco tenían inconveniente alguno en transar con el enemigo. De hecho, la reputación de Armijo con el virrey tampoco gozaba de buen crédito. Por lo menos desde diciembre de 1816, Apodaca lo reconvino en varias ocasiones por los magros éxitos que le reportaba, exhortándolo a que cumpliera con sus obligaciones sin pretextos, ya que contaba con tropas excelentes, de las mejores del reino en cuanto a calidad. Para el virrey, el asunto guerrero era de preocupación. A fines de 1817 y principios de 1818 habían caído ya muchos rebeldes, por indulto o por prisión. Nicolás Bravo, Pedro Vázquez, José Antonio Talavera, José Ayala, Mariano Ortiz y demás, pero no Guerrero y sus allegados. Por eso ordenó medidas vigorosas, campañas específicas que fueron fracasando una por una tras otra. ¿Por qué? Por algo básico, afirmó William Davis Robinson en sus Memorias de la Revolución Mexicana. Porque existía un sentimiento de hostilidad generalizada contra el dominio español y porque existía un hombre extraordinario que con su intrepidez, actividad y sagacidad no dejó que ese sentimiento se dispersara. Vicente Guerrero. En efecto, Guerrero y su gente no solo soportaron el asedio de las huestes virreinales, sino que también replantearon sus estrategias de lucha y sus posiciones, al grado de que para agosto de 1818 volvieron a la ofensiva, con incursiones sistemáticas sobre puntos tan distantes entre sí como Sultepec y Coahuayutla, y teniendo en la mira lograr el control del río Balsas, punto estratégico en lo económico. Para finales de 1818, los rebeldes se habían apoderado de Cuautitlán y amenazaban Tetela, Chilpancingo y Tistla, además de que entraban y salían sin mayores problemas de Ajuchitlán, Coyuca y Cirándaro. No obstante, al parecer sus puntos de control más importantes estaban en Coahuayutla, con Isidoro Montes de Oca al mando, y en el Cerro de la Goleta, donde Pedro Asensio de Alquiciras mantenía el control. Este resurgimiento militar independentista provocó de inmediato nuevas discordias entre las tropas virreinales, siendo el pleito más sonado el del coronel Juan Nepomuceno Rafols contra su comandante general.
Rafols estaba encargado de la zona del Cerro La Goleta, con éxitos raquíticos que no le permitieron siquiera controlar al Aguistlán y sus pozos salineros. Era un quejoso de primera y al parecer poco dispuesto a soportar jornadas extenuantes, pues al menor pretexto salía hacia Teloloapan para descansar. Ya ahí, su crítica iba contra el clima, contra la falta de médico y de hospital, contra la necedad misma de los pueblos, contra la escasez de tropa y contra su jefe, por supuesto. Así ocurrió a fines de julio de 1819, cuando acusó a Armijo de querer enviarlo a la campaña de Tierra Caliente. En su carta al virrey, adujo que no quería ir, pues si abandonaba su resguardo, este no tardaría en caer en manos de sus enemigos, aparte de que no entendía tanto desorden y, sobre todo, tanta falta de elementos, ya que no existían en armas más que 225 infantes, a pesar de que se pagaban más de 2,000. Agregó además que aunque estaba seguro de que una acción conjunta entre él y Juan Isidro Marrón acabaría con Vicente Guerrero, con Bedoya y con Montes de Oca, esta campaña se veía obstaculizada por el poco apoyo de Armijo, quien no los dotaba ni de los zapatos adecuados para soportar lo áspero de los caminos. Incluso lo acusó de vender zapatos caros y mal hechos. Obviamente Armijo tampoco se quedó callado, y el 5 de noviembre se dirigió al virrey para pedirle que no hiciera mucho caso de las noticias que le enviaran Rafols o alguno de sus allegados, como Arana y Corral, ya que aparte de no actuar con energía, cito, no le han informado el verdadero estado del país, sorprendiendo su superior ánimo, ya con partes de operaciones de ningún mérito, ya con noticias abultadas de fuerza y amagos de enemigos que no tienen ningún fundamento. Finalmente, derrotas sucesivas de las tropas del rey en San Miguel Acatempan el 30 de diciembre y en el Cerro de Moctezuma el 22 de enero siguiente, en 1820, pusieron a Armijo contra la pared, y aunque se dijo que alguno de sus oficiales en jefe había obrado con impericia y negligencia, terminó siendo sustituido en la comandancia del sur por su principal crítico, Juan Nepomuceno Rafols. Según los pueblos de Tierra Caliente solo estaban tranquilos cuando había soldados virreinales a la vista, sublevándose de nuevo en cuanto estos se separaban. Por lo mismo, una de sus primeras medidas fue ordenar a principios de febrero una campaña de recolonización, mediante la cual todos los habitantes de lugares aislados se debían concentrar en los pueblos con guarnición militar, sin dejar en los campos trojes de maíz ni ningún otro implemento favorable a la insurgencia, con la amenaza de que quien no obedeciere sería tratado como rebelde y se le confiscarían sus bienes. Sin embargo, Rafols no duró en el cargo, pues para mayo de 1820 Armijo era de nuevo el jefe. Es probable que la destitución de aquel la haya ordenado el propio virrey, tras enterarse del restablecimiento en España de las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal, hecho motivado por el levantamiento del coronel Rafael Riego del 1 de marzo de ese mismo año. El carácter intransigente de Rafols no era propicio para ningún viento de cambio, al que sí estaba dispuesto el propio gobernante de la Nueva España. En efecto, el 1 de mayo Apodaca informó a José Gabriel de Armijo que en España se había jurado la Constitución de 1812 y que ya Cuba había seguido ese ejemplo, pero que no convenía propagar en la región suriana tales acontecimientos para evitar mayores complicaciones. Ahí no quedó ni dejó el asunto, y para agosto le permitió que invitara a Guerrero a una alianza constitucional, aparte de que también envió a un comisionado particular para que negociara el fin de la guerra.
En el primer caso, el comandante realista sabía que trabajaba en vano, ya que tanto él y como Moya, el rebelde guerrero había insistido en que el suelo mexicano debía ser libre e independiente de España. Trátese de la España de Fernando VII como de la constitucional. En ese sentido, la intransigencia del suriano lo convertía en un mandarín, según Armijo, o en un Robespierre, según Moya. Obviamente Vicente Guerrero sabía que así le decía Moya y jugaba con el hecho de, no importa que me digan un Robespierre, yo sé lo que quiero, sé lo que creo y voy a luchar por ello. A su vez, el comisionado del virrey fue el cura Epigmenio de la Piedra, quien al parecer se entrevistó con Guerrero el 29 de agosto de 1820, intentando convencerlo no de que se indultara, sino de que se acogiera al nuevo sistema constitucional, el cual no buscaba otra cosa más que lograr que todos envainaran sus espadas con honor, de manera que los que eran enemigos hasta esos momentos se vieran ahora como hermanos, unidos y con vínculos indisolubles. Según Piedra, el Tixtleco estuvo de acuerdo en que había llegado el tiempo de la paz, mas como adujo que debía consultar el asunto con sus subalternos, lo dejó a la espera en uno de sus campamentos. La descripción que hizo de este en su informe del 7 de octubre de 1820 al virrey nos permite conocer en parte las condiciones en que se daba la vida cotidiana de los insurgentes, siempre a salto de mata, mal vestidos y peor comidos. Cito: pasó desde el 1 de septiembre hasta el 11 sin tener ya contestación ninguna, bien que la mayor parte de estos días, si no todos, fuera continua y espesa lluvia acompañada de terribles rayos que me hacían más molesta aquella habitación, pequeña, sucia, incómoda, húmeda extremadamente y llena de molestísimos insectos, como tlalzahuates, turicatas, tlalaxis, etcétera. Añadiéndose a esto la insufrible hediondez que producían los excrementos e intestinos de las reses que mataban allí mismo y dejaban en el propio lugar, como de la misma carne dañada por la humedad y que, por lo tanto, era un alimento asqueroso, no menos que las 2 o 3 tortillas que me daban de un maíz sumamente hediondo y podrido. Guerrero ya no se presentó ante el emisario, sino que envió su respuesta directa al virrey el 17 de septiembre, estableciendo ciertas condiciones para las negociaciones. Entre ellas estaban, de acuerdo al testimonio de Piedra, el que los realistas no atacaran a las partidas rebeldes y que disimularan los confiscos de ganado y de semillas necesarios para la subsistencia insurgente. La orden dada por el virrey a Armijo el 29 de septiembre de que se mantuviera solamente a la defensiva y en observación permanente parece confirmar tal aserto. Hombre del sistema, como se dice ahora, dicho comandante entendió muy bien su papel y días después renunció por motivos de salud. Nada raro desde entonces. Le suplió entonces Agustín de Iturbide, quien, afirma el maestro Lemoine, llevaba ya el plan de independencia en una de las bolsas de su traje. Lo cierto es que para fines de noviembre de 1820, dicho coronel ya se encontraba en Teloloapan, desde donde el 26 le dirigió una misiva a Guerrero, lamentando su negativa de deponer las armas, según nota previa de este del 22 del mismo mes. Pero le pidió que dejara abierto el intercambio epistolar hasta que, cito, uno u otro quede convencido de la justa causa que nos conduce a batirnos en los campos de batalla. Iturbide fracasó en lo militar, por lo que el 10 de enero de 1821, desde Cuautitlán, pidió a Guerrero que cesara las hostilidades
y se pusiera a las órdenes del gobierno, a la espera de que los diputados electos para asistir a cortes en España plantearan y exigieran ahí el reconocimiento del patriotismo y los derechos de liberalidad de los americanos. El Tixtleco contestó 10 días después desde Rincón de Santo Domingo. Inició con una explicación tajante sobre los orígenes y la permanencia de los afanes independentistas, motivados siempre por la ceguera de los españoles, los cuales ni en los momentos de mayor necesidad de la península habían aceptado reconocer los derechos de los americanos a la igualdad política. Antes, al contrario, pretendieron mantenerlos sumidos en la más vergonzosa esclavitud. Añadió que la instalación de las cortes libertarias en España hizo patente una esperanza de justicia, pero el desengaño había sido inmediato. Da a entender luego que si en 1810 la guerra fue un acto imprescindible para buscar la emancipación, para 1821 seguía en el mismo tenor, pues no creía él que España dejara así como así el dominio y la explotación de un suelo fértil, con todo y que el rey se inclinara ya por un gobierno supuestamente liberal, generoso y benigno. Por lo mismo, consciente de que los diputados novohispanos fracasarían en España, termina exigiéndole que deje las dudas y asuma la posición a que estaba obligado como hijo de estas tierras, o que de lo contrario se preparara a perecer como enemigo de la nación. Dijo en esta carta significativa que la única divisa válida para los insurgentes era la de libertad, independencia o muerte. Si Iturbide estaba dispuesto a aceptar esta premisa válida, ahí estaba él como el segundo al mando. Si no, estaba presto a disputar todo en el campo de batalla. Finalmente, previas nuevas cartas entre ambos jefes, y tras quedar convencido de la definitiva adhesión de Iturbide a la independencia total del país, esto último de seguro después de conocer su proclama del llamado Plan de Iguala del 24 de febrero, en marzo Vicente Guerrero aceptó unirse al movimiento trigarante, consolidando esta postura con la entrevista que tuvo con aquel en Teloloapan el 14 de ese mismo mes, de donde los dos pasaron a Catempan para presentarse armas, no sin antes jurar su alianza política. Lo que se dio en Acatempan, dice un monumento erigido ahí mismo hacia 1840 para conmemorar tal acontecimiento, fue la confluencia de dos genios sublimes que supieron sacrificarse por dar a los mexicanos patria y libertad. Conocido como el abrazo de Acatempan, dicho encuentro simboliza para muchos la consumación de la independencia de México. De acuerdo al informe del espía realista Tomás de Cajigal, con fecha del 18 de marzo de 1821, el encuentro ocurrió de la siguiente manera. El día 14 se unieron en Teloloapan, trayendo Guerrero indistintos oficiales de su farsa, mas no su canalla insurgentes. Allí tenía Iturbide toda la tropa de caballería e infantería, que contada una y otra con tambores, pitos y cornetas, era en total 970 hombres, celebrando en el propio día la jura de independencia en esta forma: juráis defender la religión, la independencia, la unión de europeos y americanos, y al rey constitucional, con cuyas tropas no nos hemos de chocar, sino con las del virrey. Sí, ya. En el pueblo de Acatempan, inmediato a Teloloapan, estaba la fuerza de Guerrero y Pedro Ascencio, vestidos 400 hombres y el resto encuerados, y los más enteramente debilitados y enfermos,
componiéndose el total de fuerza de 4.800 hombres. Termina la cita. Es cierto que la alianza fue efímera, únicamente 2 años, pero cumplió con sus objetivos, pese a tener ambos jefes intereses irreconciliables, pues, como afirma el doctor Tarcisio García Díaz, para los insurgentes la meta deseada era la independencia absoluta y la república. Para los trigarantes, la emancipación política y la monarquía constitucional. Termina la cita. Con la independencia, entonces, como decía un jarabe de la época, con esta y no digo más, la España quedó en un brete. Guerrero le dijo Sas, toma tu aparejo y vete, aunque vayas para atrás. Por todo lo señalado, queda claro, en mi opinión, que desde 1810 Vicente Guerrero sabía bien a lo que se metía y cuáles eran los motivos de la lucha insurgente: la independencia, la igualdad, la soberanía, la libertad. Las tenía bien entendidas y definidas como conceptos, y en la medida en que las hizo valer y luchó por ellas, nadie le puede negar el título que se le da en este foro: Vicente Guerrero, consumador de la independencia. En este sentido, no importa que el cierre oficial lo haya dado Iturbide con sendas cartas al rey y a las Cortes de España entre el 19 y el 21 de marzo de 1821, y con el acto simbólico de la toma de la capital novohispana el 27 de septiembre de ese mismo año. Muchas gracias. Bien, agradecemos al licenciado Jesús Guzmán su presentación y vamos a dar pie ahora al doctor José Ortiz Monasterio, quien es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, licenciado en esta disciplina por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor investigador titular del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus múltiples publicaciones se cuentan Charlas de Café con Vicente Guerrero, que publicó en 2009, México Eternamente, Vicente Rivapalacio ante la escritura de la historia, en 2004, Obras escogidas de Vicente Rivapalacio, que publicó con Aculta entre 96 y 2002, Patria, tu ronca voz me repetía, biografía de Vicente Rivapalacio y Guerrero, publicado por el INA en coedición con el Instituto Mora, el Instituto de Investigaciones Históricas, y el Instituto Mora en 99. Historia y ficción, los dramas y novelas de Vicente Rivapalacio, publicado por el Mora y la Universidad Iberoamericana. Y el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía, en la 5ª edición, coordinador para temas del siglo XX, en 1986. Le cedo la palabra al doctor José Ortiz Monasterio. Agradezco mucho la invitación. Por favor, comuníquele a la doctora que tenía muchas ganas de verla, porque lo que mencionaba el doctor Soto sobre el diccionario Porrúa es la 5ª edición, nos tocó el siglo XX, y fuimos a visitar a don José C. Valadez, que creo que es el suegro, ¿no?, de la doctora, y un sabio, gran historiador, y él tenía detectados, pues, no sé, 45 errores de la edición anterior. Entonces los corregimos para la 5ª edición y nos dijo, recuerdo la frase, ¿no? Tienen que corregir esto para que no queden estos errores para toda la eternidad, ¿no? Se quedaba uno, eso que la carne de gallina, ¿me entiendes? Y por favor, coméntenle a la doctora. Por cierto, el marido de la doctora, constitucionalista, bueno, ya le platicaré a la doctora, pero tiene una idea interesante: o reformar la actual constitución o hacer una nueva, ¿no? Tal vez hacer una nueva, yo lo veo más complicado, pero es extraña nuestra constitución, tiene como muchos remedios, ¿no? Pero tiene ideas interesantes. ¿Usted le comunica, doctor? Y bueno, compartir esta charla con colegas tan distinguidos es un honor. Agradezco todos los trabajos de la Biblioteca Nacional que nos facilitan la investigación, el catálogo
la colección La Fragua que el doctor Olivera ha hecho es una maravilla y yo no conozco ningún libro, ¿cómo se diré? Académico, bien documentado, bien editado, con ilustraciones, bueno, con documentación fidedigna y razonablemente bien editado, sobre Guerrero. ¿Usted conoce alguno, doctor? Pues no hay. O sea, ¿tú conoces alguno? Jesús, ¿cuál es el libro bueno sobre Guerrero? Entonces, por eso, lo que el maestro Guzmán nos ha dicho está muy interesante. Espero la versión escrita para que no digas que te plagié, porque yo me llevaba encantado esas notas. Entonces, Vicente Guerrero, tan importante de nuestra historia, no hay libro, no hay. El mejor es el Raquel Huerta Nava, que es una novela de Vicente Guerrero. Y sobre Iturbide, hay muchos, ¿no, doctor? De la norteamericana, Iturbide es México, pero sobre Guerrero no. Entonces, muchas gracias por la documentación, sé que cuesta trabajo hacer eso. Vicente Guerrero, de lo que estuvimos platicando con la doctora Galeana y quien me hizo la invitación y todo eso, creo que hablamos de el decreto de abolición de la esclavitud. Y seguramente el doctor Soto se acuerda de que esto es de 1928, no sé qué, perdonen si me equivoco en las fechas y datos, para eso consulten la colección La Fragua, ¿no? Yo no soy de fechas y datos. Yo veo, doctor, que en efecto ahí está la ley de expulsión de los españoles cuando fue presidente Guerrero, pero en el plan de Iguala, que usted conoce muy bien, empieza diciendo, creo que americanos, negros, chinos, mestizos, es decir, a todas las razas. Esa es la primera frase del plan de Iguala, ¿no? Entonces, y luego más adelante, todos los americanos o todos los mexicanos pueden ocupar puestos públicos. Entonces, si en la primera línea le habla a todo el mundo y la página siguiente dice que pueden ocupar cualquier puesto, está aboliendo la esclavitud. Bueno, no se podía porque el objetivo principal era la independencia, pero sí es muy inclusivo, digamos lo menos, ¿no? Entonces yo desde el plan de Iguala veo que ya tenía la idea, cuando menos, ¿no? Bueno, aunque también la esclavitud la decreta Morelos, ¿no? En alguna parte, ¿no? Entonces, dentro de todo el movimiento insurgente ya había esa idea, pero a veces los tiempos no están para intentar cualquier cosa, ¿no? La política es el arte de lo posible, ¿no? ¿Tú eres político? No. Pero sí, bueno, sí te gusta las charlas. Yo tuve algunas discusiones contigo. Ya. Bueno, imaginen ustedes que un arriero, mulato, con sangre negra, un arriero, llegó a ser jefe de la insurgencia, consumador de la independencia, presidente de la República, y era un mulato, cuando en una época en que hay esclavos negros, o sea, no es que fueran malos, sino que había esclavos, no como en los Estados Unidos, que hasta la guerra de secesión, ¿no? Aunque después los negros iban atrás del camión y hasta 67 empieza la... 1900. Bueno, los derechos civiles son de los 60 o los 70, doctor, ¿sí, no? Entonces, no es buen ejemplo contra la esclavitud los norteamericanos, los brasileños. Hasta 1888 declaran la liberación de los esclavos. Sí, puta, qué música tan bonita. Pero hasta el 88 tuvieron esclavos. Perdón. Ahora, los arrieros era interesante, porque eran también correos y también llevaban libros. Entonces, en algún lado se educó Guerrero, ¿no? No fue a ninguna escuela. Juárez era abogado. Y el Libertador, Guerrero, yo creo que leyó algo, porque sus cartas, aunque tuviera un secretario y toda la cosa, el pensamiento que hay detrás es muy estratégico, ¿no? Entonces, un arriero no tiene visión estratégica. Bueno, sí tenía, porque venían los bandidos y los enfrentaba a Vicente Guerrero o los rodeaba. Es decir, bueno, sí hay algo, pero muy a nivel local. Pero
El plan de Iguala, todos se lo atribuyen a Iturbide, pero usted me corregirá, doctor. Esa primera mención de todas las razas, inclusive chinos creo que dice, ¿no? Y más adelante, el que todos puedan ocupar los empleos públicos, esa fue idea de Guerrero, no de Iturbide, según yo. Ahora, Guerrero no es el bueno y Iturbide el malo. Eso de que hay héroes buenos, buenos, buenos y malos, 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 ya pasó, los colegas lo confirmarán. Es decir, los historiadores tratamos de entender cómo era la época, la actuación de los personajes, pero no somos jueces de como yo estoy en el tal partido, pero no, es una asamblea de verdades donde no decía eso el maestro Eduardo Blanquel, que cada quien tiene su verdad, ¿no? Es decir, tienen ustedes que leer o ver en internet algo sobre Guerrero, porque háganse su propio juicio. Nosotros tenemos nuestras verdades, pero la historia no funciona como autoridad. Puede ser que estemos mejor documentados como el maestro Guzmán Uriostegui, pero hemos tenido un aprendizaje, muy buenos maestros, lo que sea. La historia es un patrimonio de todos. Para atraparla, esta es mi verdad y yo opino, de ingeniería química no se puede. Porque si no conoce la reacción, no pues se puede. Historia, sí, y es divertido, ¿no? Hay novelas históricas, sino que hay muchas cosas, ¿no? Vean lo de Krause, qué maravilla lo que ha hecho Krause, los videos y no, hombre. Por cierto, su cumpleaños fue el 16 de septiembre, que era cumpleaños también de Porfirio Díaz. Yo me voy a cambiar la fecha de mi nacimiento, entonces, les va muy bien. Me gustaría platicarles un poco sobre la familia Rivapalacio y Guerrero. La hija de Vicente Guerrero se casa con Mariano Rivapalacio, un personaje que conoce muy bien el doctor Soto. Era lo que llaman un liberal moderado, que básicamente decía, ok, cambiemos, pero poco a poco, porque el clero tiene mucho poder, el ejército tiene mucho poder, entonces vámonos calmados, porque en un país donde predominaba la población indígena y demás, era muy delicado, lleno de generales que habían peleado en la guerra de independencia, que tenían las armas en la mano, todavía se olía la pólvora, el humo de los cañones. Entonces, el papel de Guerrero en la independencia, el plan de Iguala, su decreto de abolición de los esclavos, es muy importante para la época de la insurgencia. El papel de don Mariano es muy importante para esa época convulsa de la primera mitad del siglo XIX. Vicente Rivapalacio, que actúa sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que yo he estudiado mucho, ¿verdad, doctor? Ya les platicaré. Vivió en la época de la Reforma, la intervención francesa, y era además, como su abuelo, sumamente modesto, ¿no? Dejó el mando del ejército de Michoacán, la gubernatura, perdón, del gobierno de Michoacán y del Estado de México. Eran unas cartas que tuvo con Juárez y él dice, ok, yo dejo el mando. Y era novelista, escribía teatro, historia, personajazo. Y sobre todo lo que es interesante de Vicente Rivapalacio es que escribe una novela que se llama Calvario y Tabor sobre la guerra de intervención, pero no como las memorias de tantos generales, sobre todo de la Revolución Mexicana, que hacen como grande su papel, ¿no? Sino que él en la novela pone al pueblo, sobre todo los mestizos, ¿no? Una idea de la mestizaje que, ¿verdad? Era mestizo, ¿no? Donde el movimiento popular, el contingente de sangre, como dicen, ¿verdad, doctor? Es lo que él destaca, no su papel en la intervención. Y investigando esta época, me encontré con unos versitos populares, porque no nos vamos a amedrentar con lo que el maestro Guzmán Uriostegui citó de unos versos. Nosotros también somos trovadores, bueno, un poco, mariachis. Y en la época, unos versos anónimos, no ningún autor importante. Y les pido, por favor, que me disculpen, pero así está el documento y yo lo cito. Ok, yo lo cito, con permiso de ustedes y con todo respeto. En la época de Maximiliano Intervención, un poeta perdido popular escribe los siguientes versos. Llegaste, Maximiliano, y te irás, Maximiliano, pues lo que trajiste, Diano, lo vas a dejar aquí.
Vicente Riva Palacio ocupó muchos cargos públicos, en el Ayuntamiento de México, como diputado. Es curioso, como diputado era de los radicales Vicente Riva Palacio, ¿no? Pero Mariano era, esos moderados, pues, habría que ver cada caso, pero mientras estos andaban peleándose con los políticos de la época, y desde la Constitución de 57, que algo participó Vicente Riva Palacio, y uno de los viejos dijo, estos están actuando como muchachos, ¿no? Y luego fue general en la guerra contra la intervención, posteriormente ministro de Fomento, y los últimos 10 años de su vida embajador de México en España y Portugal. Es muy interesante ver cómo estos Rivapalacios del siglo XIX tienen este lugar tan importante en la independencia, la primera mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y son gente muy respetable, eran abogados y diputados, y bueno, cuando empezaba su carrera, Vicente le escribe a Mariano, su padre, ya sé que mi dignidad impide pedirle a usted algo, pero vea usted mi levita que está manchada y rasgada. Es decir, eran como gente bien, pero tenían un rancho y sacaban un poco de lana, pero los hermanos de Riva Palacio eran 6 o 7, Carlos destacó un poco, pero no mucho, y estaba preocupado Vicente Riva Palacio que son muy tramposos los clientes, no pagan, mándame un dinerito para comprar una levita. ¿Qué es una levita? Es como un saco largo con colas, ¿no? Y los Riva Palacio del siglo XX son muy distintos. Carlos Riva Palacio, gobernador del Estado de México, es un generalote de la Revolución. Manuel Riva Palacio era lo que llamaban el dedo chiquito de Calles. Cuando había que hacer algo como la guerra cristera, con valentía y hasta hacer un poco atrabiliar y demás, Carlos entraba, perdón, don Manuel, el coronel Riva Palacio, cuya canción favorita era, por supuesto, Coronelas, entraba en acción y robaba urnas y sacaba la pistola en la Cámara de Diputados. Un hombre temible. Pero así era la época, ¿no? ¿Cómo se llama el que fue gobernador de Morelos? ¿Antonio Riva Palacio? Antonio Riva Palacio, con todo respeto a don Antonio, pero dice el rumor que tuvo 67 hijos, ¿no? O 76, ya no creo. Pero era el estilo de la época, es decir, los del 19 y los del 20 vivieron sobre todo pensando, batallando, haciendo su lucha, no eran gente de mucho dinero. Este apellido doble, ¿no? Riva Palacio, permite distinguirlos, porque los descendientes de la Fragua, por citar a alguien, pues ya no los podemos identificar porque es apellido simple, ¿no? Como dice un colega, los hombres, las mujeres, se parecen más a su siglo que a sus padres. Hablemos un poco de don Manuel Riva Palacio, este coronel muy cercano a Calles. En el entierro de Calles él va adelante, ¿no? Y pues así era la época, o sea, entendamos la historia, no es que yo sepa la verdad, pero es lo que les decía, es una asamblea de verdades y discutimos, es como una asíntota, ¿no? La asíntota es, hay un círculo y la asíntota se va acercando más y más al círculo, digamos, a la verdad, pero nunca lo toca, ¿no? Entonces, hay que hacer interpretaciones, pero sabemos que nuestros descendientes las mejorarán, o puede haber hasta diferencias de opinión dentro de una misma generación. El coronel Riva Palacio tenía un rancho de Veracruz, sembraba legumbres, frutas, no sé qué, un puesto en la Merced donde vendía legumbres, frutas, no sé qué, repartía en los hospitales del Distrito Federal verduras, no sé qué, no sé cuánto. Un negocio de esos redondos, y seguro le pagaban bien los hospitales sus verduritas, pero da la circunstancia de que el que fue un poco más viejo que él, Carlos Riva Palacio, gobernador del Estado de México,
Adivinen quién era su secretario particular. Don Adolfo López Mateos. Entonces, cuando llega a la presidencia López Mateos, se dice, eso no está en un documento, hay que hacer la diferencia, ¿no? O sea, al doctor Soto no le gustan las cosas bien mal documentadas, pero a veces hay chismes que uno debe aclarar. Esto no está documentado, pero hay un chisme en la familia Riva Palacio de que cuando llegó a la presidencia López Mateos, dijo uno de los Riva Palacio, ahora sí, las próximas 3 generaciones no tenemos de qué preocuparnos, ¿no? Otro dicho de la época decía, bueno, los dichos ya les toca. Tengo un problema. Llevo tanto tiempo estudiando a los Riva Palacio que es una bonita ventana porque uno conoce al abuelo, Vicente, como ir estudiando las épocas, ¿no, doctor? Pero Vicente Riva Palacio tiene unas frases preciosas. Sus novelas son divertidas, vean sus novelas históricas, son divertidas. Interesante que le echa mucha tierra a la Inquisición, porque en ese momento, después de la inmersión extranjera, había que echarle la tierra a los conquistadores. ¿Y cuál era su punto más débil? Pues la Inquisición, y le echó mucha tierra. Luego escribe El México a través de los siglos, el tomo dedicado a la colonia, y es mucho más moderado su tono. Sí habla de la Inquisición, etcétera, pero no con esa cosa furibunda de las novelas. Y de las frases que me gustan más de Vicente Riva Palacio es: una mujer que se decide. ¿Están decididas, muchachos? Una mujer que se decide vale más que un hombre. Una mujer que se decide vale más que un hombre. Estoy hablando. Si quieres hacer preguntas al final. ¿O me voy? Estoy hablando. No me interrumpa, por favor. Usted piensa que porque estoy pensando y callado. Discúlpeme. Bueno, ya no sé qué pensar. Disculpe, señor. Estaba yo como dando clases y mucho respeto. Y pues sí, ¿qué quería usted saber de la Constitución? Sí. Pues eso no lo estudié, pero me dirá el doctor. La Constitución de Apatzingán, no estaba Morelos ahí, ¿verdad? En la Constitución de Apatzingán es la primera constitución que declara la independencia, ¿es eso? Y tiene que ver la independencia que propone la Constitución de Apatzingán con la independencia que consumaron Guerrero e Iturbide, ¿no? Creo, sí, por ahí va. Pero sí, como usted tiene mucha razón, porque es un proceso que algunos dicen, la bronca empezó cuando menos desde las reformas borbónicas, que son 1965, es decir, el malestar popular y también de ciertas élites de que fue una especie de centralización, ¿no? El rey quería extraer más dinerito de las colonias, ¿no? Y le pido nuevamente una disculpa, Somos mexicanos, somos compañeros, y en consecuencia creo que estaremos de acuerdo en que la patria es primero. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, perdón. Bueno, a continuación vamos a oír al maestro Luis Olivera López, que es licenciado en Derecho por la UNAM, cursó la licenciatura y maestría en Historia también en la UNAM y es doctorante en Historia de México. Es investigador titularse de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la propia UNAM, con una antigüedad de 41 años. Ya se hizo alusión a su prolífica labor en cuanto a guías documentales se refiere. Es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y profesor invitado en el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido conferencista en varios actos académicos en el país y en el extranjero, con temas tales como la importancia de las fuentes históricas y su estudio, el constitucionalismo mexicano, la formación del Estado en México, el liberalismo
y aspectos históricos y políticos en el siglo XIX, entre otros. Es coordinador del seminario del Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, aquí está cuando menos alguna de sus colaboradoras, cuyos resultados son catálogos y bibliografías comentados de fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales conservados en dicho acervo. Tiene en proceso de publicación el catálogo del Fondo Reales Cédulas del siglo XVIII novohispano, Biblioteca Nacional de México y el catálogo del Fondo Correspondencia Particular de Ezequiel Montes Ledesma, entre otras investigaciones. Algunas de sus publicaciones, que son de estas guías que mencionamos, es el Fondo Juan Álvarez, los catálogos de la colección La Fragua relativos al siglo XIX, el catálogo del archivo Agustín Rivera y San Román, e impresos sueltos del movimiento estudiantil mexicano de 1968. Sin más trámite, le concedo la palabra al maestro Luis Olivera. Por favor. Pues, muchas gracias. Gracias por la figura que se mencionó anteriormente de una asamblea. Me gusta la idea, me gusta la idea de la asamblea, el concurrir. Tal vez no vamos a concordar, pero sí vamos a concurrir, y eso ya implica un atrevimiento. El atrevimiento de acercarnos cada vez más a conocimientos que llamamos historia. ¿Sí? Es una disciplina, como es geografía, como es biología, es una disciplina. Es una sistematización de conocimientos. Y la sistematización de conocimientos, cada uno de nosotros, según su sensibilidad, según su propia genética, ¿por qué no?, lo acomodamos según y acuerdo a que nos produzca armonía. Armonía para deleitarnos, armonía para armonizar, ¿por qué no?, hasta para contradecir. Hasta en eso hay una armonía. Digo esto porque se mencionó, y hay un autor, entre muchos, pero uno de los últimos, Agustín Rivera y San Román, que para mí me sorprendió. Un cura liberal. ¿Cómo cura liberal? Por Dios, ¿a quién se le ocurren contradicciones de ese tipo? O eres cura o eres liberal. Bueno, pues es un cura liberal, y el cura liberal va a tener que decirnos: muera el católico tradicional, el católico que no avanza. Y digo, qué curioso, ¿de dónde dice esto? Afortunadamente estamos en los espacios de la Biblioteca Nacional, y ahora sí que, como dirían los religiosos, bienaventurados los que pisen las fuentes históricas. Lo interesante es entonces de que esto nos va llevando, la historia es eso, es un llevar, es un acompañar, es una poesía, ¿sí? Se busca un compañero, una compañera o lo que quiera y se va a donde quiera ir, pueda, porque muchas veces en el camino se quedan y quedan trastornados, pero en fin, hay de todo en este mundo. Digo esto porque el último trabajo que está por terminarse es el primer trabajo de la explicación para mi discurso histórico. Qué curioso. Entonces la historia avanza retrocediendo. Pues sí, tiene que ser. Si estamos fundamentando algo, esa legitimación de ese conocimiento es buscar el antecedente inmediato anterior. Y el inmediato anterior nos va a llevar al Pithecanthropus. No hay de otra. Bien, no me voy tan lejos. Quiero dejar asentado algo que aquí ya se habló, pero que yo lo veo desde mi deformación jurídica histórica. ¿Por qué? La transición que vamos a hacer de cómo me subordino como sujeto histórico, sea quien sea, en la multiplicidad de relaciones, cómo me subordino a la autoridad. No es cómo me subordina la autoridad, sino cómo me subordino.
¿Y cómo nos subordinamos? Bueno, pues a través de la cultura, a través de nuestro quehacer cotidiano y a través de lo que creemos eso somos. Bien, siempre he pensado, y últimamente lo veo, es quién nos estructura. Viene lo jurídico, la lex. ¿Quién nos va a conformar? La norma. ¿Quién nos va a regular? Pues la regla. No hay de más. Pero ¿y qué es todo esto? Pues es un conjunto de conceptos aplicables para crear al sujeto histórico. Entonces el sujeto histórico no aparece, no es espontáneo. No es espontáneo. Está totalmente estructurado. ¿Sí? Y esa estructuración es la que vamos viendo nosotros en forma muy rápida de el paso de una estructuración universalista cristiana de los Austrias a la posición borbónica, centralista, administrativa del sujeto histórico. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Parece malabarismo. No es lo mismo que yo me comporte de una manera corporativa, sea religioso, sea militar o sea comerciante, a una manera central, única, si me están determinando cuál es la exigibilidad para que yo me legitime como súbdito. Y eso es muy sencillo. Pues eres el súbdito y eres el mejor de los sujetos históricos si quieres a Dios, a la patria y al rey. Punto. Y en esa medida creo a mi sujeto que me lo va dando esta colección de la última etapa de las reales cédulas. Reales cédulas que todos sabemos el día de hoy que todos nosotros estamos regulados por normas, nos guste o no nos guste. No es un acto de voluntad, es un acto de imposición. Y cuando nos preguntamos, muy bien, ¿y cómo es que fuimos aceptando? Bueno, no somos todos, porque no todos son sujetos históricos. Los sujetos históricos son los que luchan y contienen y obtienen el poder. Me preguntaban hace un momento si soy político. Bueno, si fuera griego, tampoco podría ser un polis. Ni si fuera romano, no sería de las cívitas, porque soy hijo de la revolución y me ubico históricamente y yo no podría pertenecer a ninguno de esos sectores. Lo que sí sé es que cada uno de ellos tiene a su propio sujeto de obediencia inmediata y la obediencia inmediata lleva en sí mismo algo que sabemos que es la coacción. No hay un solo acto en el ser humano que no lleve a coacción. O lo haces o lo haces. ¿Cómo? Lo tienes que hacer, señor. Muy bien, estoy hablando rápidamente, porque son pocos los minutos, de la figura del Estado moderno y contemporáneo. Que estoy hablando del paso de una regulación centralista administrativa borbónica para crear a un sujeto histórico. Yo no sé si es de Cerdeña, yo no sé si está en qué provincia o en qué reino de España o en qué reino de América. Eso a mí me tiene sin cuidado. Lo que sí sé es que u obedeces u obedeces. ¿Sí? Esa es la permanencia de esa figura. Esa figura, entonces me ubico en donde estoy en una Nueva España. Una Nueva España perfectamente cerrada. Cerrada en toda una serie de respuestas que tenemos que dar como súbditos. Súbditos que mientras yo responda a lo que es un súbdito, soy el mejor de los hombres, soy el más premiado. Si estoy en el siglo XVIII, quiero ser el mejor de los súbditos. Y está bien, pues para eso fue educado. Bien, solo que lo que está rigiendo a la figura del Estado, que es lo que yo llamo permanencia, va a empezar a surgir toda una realidad anterior, la historia anterior. Mis bisabuelos, ¿sí? No quiero tu mundo.
No quiero tu imposición. Yo no sé si soy libertario o soy insurgente, no lo sé. Lo que sí sé es que no estoy a favor de tus leyes porque rompen mi manera de ser. Y para avanzar en la historia tenemos que entender que tienes que matar a tu yo para poder trascender y crear otro yo. No hay de otra. De ahí entonces que lo que estamos oyendo, leemos, es ¿qué tipo de historia tenemos o queremos tener? Bueno, quiero ser vasco, quiero lanzar una iniciativa para independizarme en el 2014, pues no, ¿a quién se le ocurre, señor? Quiero ser asturiano, pues no, no puedo. Entonces tengo que ser mexicano. ¿Pero qué mexicano? Si no existe. Entonces tengo que empezar a inventar, ahí entra la historia. Dejo el derecho y me paso a la historia. Y la historia va a tener que ser, ¿qué invento? Pues ser mexicano es comer mole. No, 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 señor, eso es gastronomía. ¿Sí? No puede ser nada más que eso. No, pues ser mexicano es ponerme un traje de charro. No, menos, muchísimo menos. Eso está una temporal. Y voy a empezar a buscar y me voy a dar cuenta que el tema es identidad histórica, historiografía. ¿Para qué me sirve saber tanto? ¿Para qué quiero saber tanto? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el objetivo de ese conocimiento? Bueno, unos lo tienen, otros nunca lo tendrán. Pero eso no importa, porque la historia sigue avanzando, no por voluntad, sino porque es la asamblea de todos y para todos. Todos estamos invitados, no todos nos comportamos como invitados. Bueno, eso no le importa a la historia. Ella avanza. En ese avanzar, eso es lo que historia, y juego con dos figuras. Lex, derecho, persona jurídica. Y primero somos teatrales. Cuando hablo de teatro, hablo de la persona, del teatro. ¿Cuál es mi característica? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y qué exteriorizo? El otro es el sujeto histórico. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me disfrazo de? Pues, señor, ahí entra su historia, su identidad. Y lo que cada quien quiera hacer, eso tendrá que exteriorizar en su vida cotidiana. A eso es lo que yo le llamo fuente. Y la fuente es lo que me viene dando la capacidad de insertarme a mi identidad. Y gracias a la fuente, que es la historia, no hay un solo concepto de historia que no esté como en la escolástica basada en la patrística. Solo que ya no somos escolásticos, ahora ya somos nacionales. Entonces tengo que recurrir a documentos, a edictos, a fechas. Y ¿por qué? Porque tengo que crear un mundo ficción para comportarme en una supuesta realidad. ¿Sí? Esto me lo viene a dar algo que es muy sencillo. Hay otro trabajito por ahí que encontré, que es el del Fondo Juan Álvarez. Yo le bautizo Tierra Caliente. ¿Cómo se da el sujeto histórico de Guerrero? Hacienda. ¿Cómo se dan las relaciones familiares? Compadrazgos, caciques. No es independiente. Yo no puedo contemplar la idea de que alguien me va a liberar. ¿Liberar de qué, señor? La libertad es otro tipo de consideración. Ahora, políticamente, bueno, hágalo. Es su problema administrativo jurídico. ¿Quién compite? Los que quieren ese poder, los que legitiman el poder. ¿Yo voy a legitimar el poder? No, señor, usted es un simple asalariado de un señor que tiene y mantiene dentro de sus capacidades tus relaciones de obediencia y de agradecimiento. Usted es un excelente sujeto para seguir. Esas son las huestes. Se mencionó aquí una carta que a mí me dejó despavorido, sí la conozco, el ejército de Vicente Guerrero. Pues Oaxaca, perdón,
Guerrero sigue estando igual. Cualquiera que se vaya a la sierra va a encontrar desarrapados, pintos, de todo. Y yo digo, ¿y qué? ¿Y la historia cambió? ¿Y por qué la sierra está llena de esto? ¿Por qué siguen estando igual? Ah, porque son de la sierra y porque son indios. ¿Qué pasa? ¿Y el sujeto histórico no es indígena? No, es indígena. Vámonos por partes. Aquí solo entran los invitados, y los invitados son los hijos de los dominadores. Punto. Los demás, ya hablaré por él. Ya lo invitaré y le diré, algún día serás como yo. Ah, muchas gracias. Sí. Bueno, visto en fuentes, no estoy especulando, estoy viendo lo que escribían, estoy viendo a los hacendados, cómo viven los hacendados. Pues señor, hay un señor llamado, viene muchas cosas, desde el asalto de Acapulco, visto por Morelos, pero en fin, no me meto y me quedo con Guerrero. Y como Guerrero es un hombre que conoce a su pueblo. ¿Por qué va al sur? ¿Por qué no se fue a Chiapas? ¿Qué iba a hacer a Chiapas, por Dios? ¿Por qué no se fue a Sonora? ¿Por qué no se fue a otros lugares? Porque en Guerrero está su tierra caliente, está su Costa Grande, están sus relaciones simple y sencillamente de compadrazgos y el respeto que se tiene en cada uno de estos lugares. ¿Sí? Y ahí lo que maravilla es lo obstinado, el sujeto en la historia, el sujeto que decide el sentido de la historia de la muerte. Él ya estaba muerto antes de que lo fusilaran. Él ya había escogido ese camino. Él ya se había puesto la máscara de hombre insurgente. Jurídicamente le dijo a su gobierno colonial y al gobierno nacional: señores, conmigo no cuenten, porque ustedes tampoco cuentan. Y no cuentan porque esta es una transición de poder. Y el poder de la colonia al México independiente es el mismo. Le llamamos muy alegremente transición. ¿Transición a qué? Si el Estado es el mismo. Si todo lo que estamos diciendo, en todo lo que se está dando en las constituciones, llámese la Apatzingán, llámese la del 24, llámese la del 30, llámese como quieran, hasta el 57 es Dios. Ya no hay rey. Ah, pero sí hay un presidente, un caudillo, un general. Ya está el sujeto jurídico de gobierno. Y lo voy a llamar ministro, secretario, como me dé la gana. Me estoy adaptando a las nuevas formas jurídico-administrativas. Ahora, históricamente, eso sí, lo vemos, históricamente ese sujeto, ¿por qué cuando nosotros vamos a hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es decir, tengo razón? No voy a preguntar si me va a dar la razón, tengo razón. Y esa razón es la que nosotros vamos viendo a todos estos sujetos que están creando su estructura de validez. Ellos ya son válidos, porque ya se decidieron a participar en y para la historia. Ahora, lo único que tienen que hacer es alcanzar la legitimación a través de las normas jurídicas, ¿sí? Y las normas jurídicas, pensé que ya me callaba. No, sigue. Vas bien. Entonces, como estamos en las normas jurídicas, entonces, muchas gracias. ¿A quién le debo ser una persona? ¿Fui yo? No, señor, no se preocupe. Así como hay un rey, hay un diputado. Así como alguien va a llevar un mensaje, usted nada más acepte de lo que se va a votar. Total, ya es una cuestión numérica. Aquí el que sepa leer y escribir, vota, porque sabe que las mayorías son de los que votan. No estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX. Solo votan los que saben. Los demás, no se acerquen, por favor. Se está legitimando. ¿Qué quiero decir? Que jurídicamente, al crear la persona jurídica, es la estructura rígida que habla en nombre de la libertad, de la democracia y de la justicia. Pero es rígida,
No hay posibilidades de salir. Se lo dejan a un poder supremo o a la Suprema Corte de Justicia. Son los que tienen en última instancia lo que va a validarse o no. Muy bien, pero esto ya es posterior, porque en la primera mitad del 19, señor, ¿de qué estamos hablando? Si hubo ruptura administrativa jurídica, ¿cómo vamos a seguir? Pues muy fácil, porque no estamos preparados para transitar en la libertad. Estamos preparados para seguir copiando las normas y los abogados le llamarán prelación. ¿Sí? Y esto será los que, entonces sí, los que empiecen a ordenar la legitimación de los hechos históricos. ¿Sí? Es increíble, pero no se puede. La historia nadie la puede encuadrar. El derecho sí. La historia es la libertad, no jurídica, sino la libertad dada al hombre, desde que viene de tiempo atrás. Muy bien, como tengo ya 5 minutos, voy a tratar de cerrar esto. ¿Quiénes son entonces nuestros héroes? Pues no hay héroes. ¿Quiénes son nuestros traidores? Pues no hay traidores. Todo es un perfecto acontecimiento de las diferentes formas que van a defender. Si soy Borbón, sería un traidor a mi estructura borbónica. Si soy un agente que me están dando facilidades en una diputación en Zacatecas, Guadalajara o en Yucatán, tendré que defender eso. ¿A quién se le ocurre no defender lo que está creando su propia personalidad? ¿Sí? Que es entonces lo que estamos viendo. En este primer periodo, y con eso quiero empezar a cerrar, se coordina derecho e historia. Legitimación de que estoy dentro de un sistema cerrado, pero también tengo la total libertad de seguir cuestionando a ese Estado. Me meto a la figura de filosofía del derecho en la que las cívitas, la polis, la cívitas, la República Universal Cristiana, el surgimiento del Estado y el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque simple y llanamente la capacidad del ser humano es trascender, no quedarse ni justificar. Ahí entonces la historia se da la mano. Se da la mano y deja su testimonio, fuentes. Y esas son las fuentes que hasta el día de hoy, aquí se dijo algo que no profundizamos, la historia oral. ¿Por qué no? ¿Acaso no tiene la misma validez? Claro, no la tiene desde los cánones metodológicos de o me lo dices en dónde está y para qué está o no me sirve. Pues sí, señor, pero a lo mejor escuché en la comida algo que trastoca todo el orden de lo que está escrito, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Sujeto histórico, independentista, insurgente, masón. ¿Yo soy masón? Sí, hombre, ¿por qué no? Tienes que ser masón, tienes que defender la libertad, el progreso. Bueno, pues seré masón. Y se juntan los que están en la lucha por el poder. No, pero mira, no te confundas. Más vale ser gobernador de Sonora y construir tu propia presa y llámale federalismo. ¿Cuál es el problema? Y que nadie invada tu territorio. ¿Sí? No, pero permíteme, es una abstracción. Sí, llámale como quieras, pero en calidad de mientras yo construyo y en calidad de mientras yo me enfrento al poder. Y la historia es la lucha por el poder, visto en esa dimensión. Muy bien. No sé en qué voy, pero el tiempo. Biblioteca Nacional de México, fuentes, historia, historiografía, fuente secundaria, la invitación, ¿por qué no?, de romper esa historia, no la de bronce, la historia limitativa, la historia que no te provoca el atrevimiento. Y historia, con eso termino,
es libertad del sujeto histórico. Muchas gracias.